¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a este webinar número 11, 5 de la tarde en punto. Gracias por estar puntuales. Les pediría por favor un par de minutos para que puedan conectarse el resto de las personas que confirmaron su participación. Gracias por estar puntuales. Empezamos en un minuto. Gracias. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por participar. Bienvenidos a este webinar número 11. ¿Cuáles son las disfunciones de los equipos? Poco a poco se irán conectando los demás, pero bueno, iremos avanzando con este concepto y ojalá y les haga sentido. Gracias. Buenas tardes. Pues bien, miren, para los que me han preguntado sobre los libros, con mucho gusto les comparto en la plataforma que aparece el dominio en la esquina inferior izquierda, expertosentransformación.com. Ahí pueden descargar la versión digital de mis 4 más recientes libros: Coaching Transformacional 1, Creo lo que creo, Ser líder, y este del nuevo programa que lanzaremos próximamente, que es el Wellness Leadership Program. Los hemos puesto a un precio accesible, precisamente pues, dada la situación que se está viviendo local y mundialmente. Algo que me has escuchado en webinars anteriores es que lo que determina tu altitud, tu éxito, no es tu aptitud, tus hard skills, tus habilidades técnicas, sino tu actitud, tus soft skills, mal llamadas soft skills, que nosotros las hemos rebautizado como habilidades, competencias básicas que están integradas por competencias sociales, competencias para la vida, competencias de liderazgo que se dividen en liderazgo individual y liderazgo colectivo, y competencias de management que también las dividimos en middle management, gerenciales, y top management, directivas. Bienvenido entonces a cuáles son las disfunciones de los equipos, y vamos a analizar diferentes perspectivas. Como en ocasiones anteriores, ustedes saben que este webinar dura 1 hora. Cumpliremos con ese compromiso nuevamente. Si quieres compartirlo, si quieres verlo nuevamente o si quieres ver los webinars anteriores, visita la plataforma Expertos en Transformación en la sección de webinars, y ahí están los temas de los webinars anteriores y los enlaces a las grabaciones para que puedas verlos o para que puedas compartirlos. Como en ocasiones anteriores, bueno, pues una serie de recomendaciones. Bueno, la primera es que siempre estos webinars se transmiten por Zoom. La invitación a que, si estás trabajando en casa, hagas tu vida cotidiana, te levantes temprano, hagas ejercicio, te bañes, no te quedes en pants o no te quedes en pijama todo el día. Procura destinar un espacio en tu casa a donde trabajar y no tomes estas sesiones acostado.
procura tener cerca agua, algo con que hidratarte, come saludable. Lo que manejamos a lo largo de todas estas sesiones siempre ha sido, si quieres tener tu cámara prendida, bienvenido, pero los micrófonos los vamos a mantener cerrados. Y al final, ya sea que quieras formular preguntas vía chat, puedes activar el chat, o si vemos que existe la posibilidad, levantas la mano y activamos tu micrófono con mucho gusto. Te invito a que te tomes esta hora para ti. Procura que no haya interrupciones y que no estés haciendo otra cosa. Y ojalá y lo disfrutes. Siempre el diseño de estos webinars gratuitos es buscando poder compartir información que consideramos que es relevante dadas las circunstancias que estamos viviendo. Si estás en casa y te estás cuidando, no sientas que no estás haciendo nada. Estamos buscando el no contagiarnos, y después, si estamos contagiados y permanecemos en casa, si nuestra situación no es grave, es no poder contagiar a la gente que nos rodea. Los números, hay muchísimas versiones de que si están maquillados o no están maquillados, pero bueno, dada la situación, esto no, al parecer no hemos llegado todavía al pico, entonces creemos que por lo menos faltan 2 o 3 semanas más, entonces cuidémonos. El propósito de este webinar, como en los anteriores, es ayudarte a que diseñes tu nueva rutina, y esto de la nueva normalidad, a mí me hace mucho ruido. No creo que sea una nueva normalidad, simplemente es un cambio de era. Entramos a una era de innovación disruptiva y hay que prepararnos y ajustarnos para que eso ocurra. Entonces, diseña tu nueva rutina y vida. Para quienes no estuvieron en los webinars anteriores, lo más relevante, bueno, pues el primero fue cómo hacer home office sin estrés. Les compartí ahí algunas herramientas interesantes, valiosas, justo para que descubras cuál es el origen del estrés. El 95% de él lo genera la angustia y la ansiedad, y esta angustia y ansiedad lo origina la obsesión. Entonces, identifica tus pensamientos obsesivos, hazte cargo de ellos, genera planes, estrategias, y seguramente bajarás tus niveles de estrés enormemente. Segundo fue diseño de futuro. Compartí varias herramientas para la construcción de escenarios. El tercero, toma de decisiones. Este eslogan que me has escuchado alguna vez, el de no tomes decisiones permanentes a partir de sentimientos o pensamientos temporales. El cuarto fue cómo potenciar tu liderazgo para triunfar, cuáles son las habilidades mínimas requeridas dentro del ámbito del liderazgo individual y colectivo. El quinto fue tu mejor regalo, despertar de conciencia, awareness, darte cuenta. Para quienes están familiarizados con el mindfulness, pues es una herramienta muy poderosa. El sexto, manejo emocional y bioquímica para líderes. Sobre todo pensando un poco en este programa que muy próximamente lanzaremos, el de Wellness Leadership Program, y es cómo lo que comemos modifica todo el tiempo nuestra bioquímica. Y a partir de eso, cómo esto modifica la actividad de nuestras hormonas, nuestras enzimas, nuestros neurotransmisores. Si quieres ampliar en el tema, te pido que visites ese webinar. El séptimo fue kit de primeros auxilios en el manejo emocional. Cómo se generan las emociones, cuánto duran las emociones, en qué se convierten las emociones. Es material muy valioso e interesante. El octavo fue por qué en esta nueva era son más importantes las soft skills. Me lo has escuchado si has participado en webinars anteriores. Hoy son mucho más importantes tus competencias básicas que tus competencias técnicas. Hablamos de competencias técnicas, las que aprendimos en nuestras formaciones universitarias. Eres un buen abogado, economista, administrador, arquitecto, pero todas estas habilidades sociales de liderazgo y management, desafortunadamente no las vimos a profundidad, o no las vimos en grado, en pregrado, grado y posgrado. Y en fin, si quieres profundizar en el tema, pues ahí está. El noveno fue vivir bajo presión no es la solución, y definitivamente entender que las dos fuentes de presión que vivimos los seres humanos son externas o internas,
y a partir de eso, cómo podemos empezar a trabajarlas para bajar nuestro nivel de presión. No es sano, no venimos a este mundo a sobrevivir, vinimos a este mundo a vivir. Entonces te doy ahí algunas recomendaciones. Y la vez pasada, el webinar del martes pasado fue saber dar o recibir retroalimentación. Creo que esto es súper valioso. También no nos han capacitado para dar retroalimentación. Hablé un poco de la historia de estas calibraciones de desempeño, de la retroalimentación 360, qué habilidades no están contempladas en estas calibraciones, cuáles deberían de estar contempladas y la manera en que los líderes requieren asumir la responsabilidad de formar a sus equipos. Y llegamos entonces a este webinar número 11, ¿cuáles son las disfunciones de los equipos? Bien, empecemos. Hay dos pilares que sostienen al equipo. El primero es que pensemos que siempre un equipo que forma parte de una organización siempre es un sistema. Y cualquier modificación al sistema, por mínimo que sea, modifica al conjunto. Es un ser vivo complejo y es la suma de todos los sistemas individuales. Ahora, siempre lo que pasa en el equipo y la organización ocurre dentro del espacio conversacional. Para mis colegas coaches que me acompañan hoy, bienvenidos, muchas gracias. Y sobre todo los que tenemos formación, que a veces yo creo que también es de formación ontológica, la ontología del lenguaje, pues nos queda muy claro que todo ocurre en el ámbito conversacional. Entonces, requerimos identificar cuáles son las conversaciones que producen acciones y además si los resultados son asertivos. Veremos un poco más adelante justo la importancia que tiene el ámbito relacional y conversacional. Yo hace muchos años articulé esta que considero que es como una fórmula que daría como no solo para un webinar, sino como para escribir un libro completo. Y una de las, y siendo muy breve, te diré, no hay una sola organización que no ocurra en el ámbito relacional. Toda empresa, por pequeña o por grande que sea, siempre ocurre en el ámbito relacional. Entonces, las organizaciones son relaciones y las relaciones son directamente proporcionales al tamaño y profundidad de las conversaciones. Relaciones superficiales, conversaciones superficiales, relaciones profundas, conversaciones profundas. Ahora, no existe la posibilidad de que en una conversación no se manifiesten emociones. Siempre hay emociones presentes, tuyas y las de los otros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando se dispara en mí una emoción o se dispara en otro una emoción? Bueno, pues que de manera inmediata esas emociones se convierten en pensamientos y sentimientos. Y una de las cosas que entonces requerimos aprender a hacer es qué hago con lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando, justo para no tomar decisiones permanentes a partir de sentimientos y pensamientos temporales. Y una vez que ya he aprendido a procesar lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando, entonces ya estoy listo para tomar decisiones y acciones. Entonces, si las organizaciones son relaciones y las relaciones son conversaciones y las conversaciones son emociones y estas de manera inmediata se convierten en pensamientos y sentimientos y una vez que aprendimos a fluir y soltar lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando, entonces ya estoy preparado para tomar decisiones y acciones. Entonces, si en este instante formas parte de una empresa, una organización, pues yo te pediría lo primero que analizaras en dónde nos atoramos, en dónde se presenta la mayor problemática al interior de la organización. Y seguramente estarás de acuerdo conmigo que todo ocurre en este espacio de relaciones, conversaciones y emociones. Y por supuesto que esto está íntimamente ligado con las disfunciones de los equipos. Ahora, estamos viviendo en una época en donde tal pareciera que lo único importante son los números y son los resultados. Y eso lleva a que se incremente enormemente los niveles de angustia y de ansiedad. Eso se convierte en estrés y por ende se convierte también en depresión.
Algo que nosotros proponemos cuando hacemos intervenciones de coaching en las organizaciones, cuando trabajamos procesos de consultoría e inclusive cuando algunos de nosotros participamos en el ámbito académico, en universidades, ya sea en diplomados, en seminarios, en conferencias, en maestrías, en doctorados, algo que les proponemos siempre a los alumnos, ya sean gerentes, ya sean directivos o ya sean los dueños de las empresas, es que empiecen a buscar un equilibrio entre procesos, resultados y procedimientos. Y aquí quizá a algunos ingenieros les hace un poco de ruido el que yo separe un procedimiento de un proceso, pero aquí hago la distinción de que hablamos de procedimientos porque hablamos de la manera de proceder, la manera de actuar, la manera de comportarnos. Y entonces lo que estamos buscando aquí también es que haya un equilibrio en cuanto a los niveles de satisfacción. Es importante entonces lograr el número, sí, pero también es importante el cumplir con los procesos, pero sobre todo no descuidar estos procedimientos, estas maneras de proceder, esto que tiene que ver con las condiciones de satisfacción. Y eso es lo que permite entonces que un equipo pueda ser efectivo, si encontramos un equilibrio dentro de estos espacios. Ahora, algo que es importante que no perdamos de vista, ya lo había hablado en ocasión anterior, y mi querido Lino hacía la distinción, gracias por estar hoy presente, Lino, en algún momento abriremos micrófonos porque tus observaciones siempre son muy bien recibidas y valiosas, gracias. Y una de las cosas que hablo es de esta distinción entre el poder, y háblese del poder como el nombramiento. Entonces, yo tengo el poder porque tengo el nombramiento, porque soy el gerente, porque soy el director, y hay que tener mucho cuidado con el no abusar de ese poder. Es cómo canalizar y usar ese poder de manera positiva y en pro y en beneficio de las personas y de la organización. Una de las cosas que vemos, sobre todo en el ámbito de la cultura organizacional, es que muchas veces se piensa que es primero hay que privilegiar a la organización por encima de las personas. Entonces, tienes que tener tatuado el logotipo. Lo más importante es la organización antes que las personas, antes que los equipos, antes que tu familia. Y hay organizaciones completas que tienen esa cultura. Yo no soy quien para juzgar si es correcto o incorrecto. Aquí el tema simplemente es cuidado con no ponerle atención a las personas, porque las personas son las que permiten que una organización salga adelante. Entonces, el poder lo da el cargo, la autoridad, las personas. Y cuando hablo de autoridad es, a mí se me reconoce como autoridad porque las personas que me rodean me reconocen. Pero si las personas que me rodean no me reconocen, entonces nunca voy a poder ejercer esa autoridad. Entonces, para dirigir personas no basta con aprender teoría, hay que dar el paso a la práctica. Y esto es cambiar los hábitos y aplicar nuevas metodologías. Hacer explícito que ese es el jefe, estar dando charolazos porque lo digo yo, porque soy tu jefe, porque soy el dueño, porque soy el director, es como el último recurso. Hay gente que abusa de ello todo el tiempo. Quien tiene la autoridad no necesita el trono. ¿Y esto qué quiere decir? Mira, me ha tocado en más de una ocasión de, no te sientes ahí porque es que es la silla del jefe. No, ahí tampoco porque ahí se sienta tal. No, acá tampoco. Bueno, pues entonces, ¿en dónde me siento? ¿Me quedo parado? ¿Qué hago? Entonces, cuidado, porque quien tiene la autoridad no necesita el trono. Los directores más respetados y experimentados se sientan a trabajar codo a codo con su equipo, aunque ahora será con la sana distancia, pues a 1,5 metros, pero bueno, se sienta a trabajar con su equipo, cediéndole la silla a sus colaboradores. Tendremos que conformarnos con el poder si es que nosotros abusamos del poder o si todo el tiempo creemos que porque somos los directores o porque somos los vicepresidentes, entonces por eso la gente tiene la obligación de respetarnos y de identificarnos como autoridad, pues estamos un poco fuera de lugar. La razón
es posible que esté en manos de otros. Entonces, cuidado con esta enfermedad que a veces ocurre en las organizaciones, que es estamos enfermos de querer tener la razón y hacer las cosas a mi manera. El grado y el valor de nuestro poder siempre emanará de la credibilidad o del miedo que despertemos en los demás, y eso es abusar del poder. Entonces, un líder no opera en el espacio del miedo, no le genera miedo a sus colaboradores, es alguien cercano y es alguien que escucha a los demás. Hablemos entonces de estas disfunciones del equipo. Y hablemos no solo de la problemática, sino además cómo se proyecta al interior de los equipos. Y estas, como veremos, pues son como una pirámide. Y el fundamento, el soporte de esta pirámide, pues es la primera disfunción. Esta primera disfunción es la ausencia de confianza. Y seguramente, no siempre, pero la mayoría de las ocasiones se proyecta como invulnerabilidad. ¿Y esto qué significa? Que entonces los integrantes del equipo no se equivocan, no fallan, no se enganchan, no se enojan, no admiten sus errores y entonces siempre existe la excusa perfecta, el argumento perfecto justo para mostrarse invulnerables y eso no nos ayuda, como lo veremos más adelante. El segundo nivel en esta pirámide de disfunciones del equipo tiene que ver con el temor al conflicto. Y entonces somos políticamente correctos y esta armonía se proyecta como una armonía artificial. Entonces vemos a los integrantes de los equipos que como son políticamente correctos, entonces viven una armonía de ficción artificial. Y eso los lleva al siguiente nivel, que es esta falta de compromiso. Y se proyecta como una ambigüedad porque todo mundo se avienta la pelotita, todo mundo se lava las manos y por supuesto que nadie quiere exhibir públicamente a nadie porque pues eso genera enemistades. Pero el reclamo número uno del mundo, como lo hemos visto en ocasiones anteriores, es el incumplimiento de acuerdos y compromisos. Eso nos lleva al cuarto nivel de esta pirámide, que es evitar responsabilidades. Entonces, los estándares son bajos, la gente no opera dando su mayor esfuerzo, siempre buscando obtener el mayor beneficio con el menor esfuerzo. Y eso finalmente nos lleva a la cúspide de esta pirámide, que sería la falta de atención a los resultados. Entonces vemos a muchas organizaciones que no logran los resultados y lo que están buscando todo el tiempo los directores o los jerarcas de estos equipos es cuidar su status quo y que no salga vulnerado, abollado, lastimado su ego. Y eso ocurre no solo en México, ocurre en la mayoría de las organizaciones del mundo. Y estas disfunciones podemos trabajarlas, requerimos trabajarlas y requerimos desarticular la problemática. ¿Cómo podemos transformar entonces a un grupo en un equipo? Bueno, pues lo importante es que no perdamos de vista que estas 5 disfunciones pueden ser erróneamente interpretadas como 5 asuntos que deben de ser tratados por separado y no son como una cadena y son los eslabones de una cadena. Pero en la realidad entonces constituyen un modelo que está interrelacionado y se convierte potencialmente letal para el equipo en el fallo de cualquiera de estos 5 aspectos. Entonces no es, bueno, pues estos 4 están bien y este no, no. Esto significa que si no hay un equilibrio en estas 5 disfunciones y las evitamos, entonces vamos a tener problemas mucho más serios y más severos. Una rápida visión general de cada disfunción y el modelo que configuran dejarán claro lo que te estoy diciendo. Base de la pirámide. Entonces, estamos hablando de ausencia de confianza, que sería la primer problemática. Y justo en estos momentos que estamos viviendo, cuidado porque esto puede despertar un severo problema al interior de las organizaciones. En las últimas semanas, trabajando procesos de coaching y consultoría con algunos dueños, vicepresidentes, directores de empresas nacionales y transnacionales, me han estado compartiendo algo que seguramente tú también ya lo has escuchado. En el caso, por ejemplo, de Uber, que bueno, pues ya opera a nivel internacional, hace un par de semanas convocaron a personas, a colaboradores,
de 25 o 30 países invitaron a que participaran a una reunión de Zoom. Se conectaron 2.500 personas de diferentes países del mundo y en una conversación de 10 minutos les dieron las gracias a estas 2.500 personas y les dijeron que dada la situación, pues que les agradecían inmensamente su participación, pero que en este momento ya no podían seguir trabajando con la organización y que pues que dejaban las puertas abiertas para el futuro. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos casos? A mí me parece, primero, de muy poco tacto que en una conversación de 10 minutos, en una conversación vía Zoom o vía alguna de estas plataformas, convocaran a 2.500 personas y en un monólogo, porque ni siquiera habrá sido una conversación, en un monólogo se explicaran pues las causas, las razones, las excusas, las justificaciones y de manera inmediata en esta conversación se le dieran las gracias a 2.500 colaboradores. Esto está ocurriendo en muchas organizaciones. Hoy en la mañana lo hablaba con el director de una empresa también transnacional y me compartía, Santiago, es que el problema que tenemos es que entonces estamos recibiendo instrucciones de nuestros corporativos en donde más que decirnos, oye, por favor, pues ve adelgazando un poco la nómina, pues llegan y nos dicen, ok, ¿sabes qué? Ya hicimos el estudio y lo que tienes que hacer es ahorrar mensualmente 3 millones de pesos, 5 millones de pesos, 10 millones de pesos, entonces no te voy a decir a quién vas a despedir, pero sí te quiero decir que el objetivo es que de aquí a 2 meses adelgaces tu nómina en tal cantidad de dinero. Y eso está súper grave porque entonces nos vamos a encontrar con directores que están tomando la decisión de a quién despiden y cuántas veces el único criterio para poder despedir a alguien pues no va a ser si es una persona técnicamente buena, si sus competencias básicas las tiene desarrolladas, si es un buen líder, no. Va a implicar quizá solo el cuánto le cuesta a la organización mantener a esa persona en términos económicos. Y el problema está en que si esa persona lleva 10 o 15 años y tenía perfectamente puesta la camiseta, en el momento en que le des las gracias y que el argumento sea, pues es que ya no podemos seguir pagándote, ¿qué va a ocurrir dentro de 6 meses, dentro de un año, cuando las cosas mejoren, porque en algún momento tendrán que mejorar, y requiramos contratar a personas con ese perfil? Pues para empezar, tú sabes que esto es secreto a voces y que se va a correr la voz de que, pues en esta empresa despidieron a tantas personas y eran súper capaces y eran súper buenos, pues porque tuvieron problemas económicos y los despidieron y pues eso genera pues una mala imagen y una mala proyección de la empresa. Entiendo, porque en este instante lo que está ocurriendo, lo leía hace un par de días en un artículo, que existe 3 tipos de empresas en este momento. Uno, las que ya cerraron. Dos, las que están a punto de cerrar o cerrarán próximamente. Y tres, las que tengan la habilidad de sobreponerse, de ser resilientes y de reinventarse y de modificar sus productos, sus servicios, las condiciones en que venderán sus productos, las condiciones de crédito, en fin, es todo un tema. Ojo, estamos viendo, ya lo vimos, que por lo menos la proyección dentro de este año para la reducción en el Producto Interno Bruto en el país es muy probable que llegue a los 2 dígitos. Se calcula que será entre 9 y el 11%, más tendiendo hacia el 10 u 11% en la pérdida del Producto Interno Bruto. Se calcula entonces una pérdida alrededor de 6 millones de empleos formales. La situación entonces va a estar complicada, ya está siendo complicada. Los datos que nos han dado las últimas semanas sobre la pérdida de empleos en marzo y en abril ya rondan sobre los 800,000 empleos. Ya sabemos que muchas pequeñas empresas no van a poder Mucho más reabrir, restaurante. no van a poder reabrir sus puertas. Entonces, esto genera un severo problema y requerimos Déjale, digo mi estar tía. preparados, capacitados Tía. para no, para anticiparnos y para ver cómo vamos a resolver esta problemática. Bien,
Vayamos viendo entonces estas disfunciones. La primera disfunción es la ausencia de confianza y lo que tenemos que buscar sí o sí es asegurarle a nuestros colaboradores de que vamos a ser absolutamente honestos con ellos y que en el caso de que se tomen decisiones difíciles, van a estar enterados. No vamos a engañarlos y no vamos a mentirles y no vamos a decirles que no, no te preocupes, no te preocupes, no pasa nada y no pasa nada y de repente lo llamas y te dicen, bueno, pues lamentablemente ya no requiero de tus servicios. Entonces, preparar a la gente, si la situación está verdaderamente complicada, decirlo. Y eso no significa que entonces el líder está agobiado y angustiado, no. El líder desde este seniority construye esta relación de confianza y cercanía con sus colaboradores. Y cuando estamos hablando de un equipo entre pares, es sí o sí mostrar nuestra vulnerabilidad. Oye, sí, asumo mi responsabilidad, oye, sí me equivoqué, oye, no, no vi esto. Y lo que estamos buscando siempre en este tema de confianza, pues es el cumplimiento de compromisos, el cumplimiento de acuerdos y si no ocurre, que avisemos con suficiente anticipación. Entonces, la primera disfunción en la ausencia de confianza entre los miembros del equipo surge esencialmente por la falta de disposición para ser vulnerables y los miembros del equipo que no están dispuestos a abrirse ante los demás para aceptar errores y debilidades imposibilitan la construcción de los cimientos de la confianza. Dos, este fracaso en construir confianza entonces nos lleva a la segunda disfunción, que es temor al conflicto. Los equipos que carecen de confianza son incapaces de entregarse a discusiones e ideas sin freno y apasionadas, estableciendo ciertas reglas. Aquí no nos faltamos al respeto, no nos insultamos, pero seamos capaces de poner sobre la mesa las cosas con las que no estamos de acuerdo. No evitemos los conflictos, como lo vamos a ver un poco más adelante. Es necesario operar en la zona de conflicto para volver a entrar a la zona de bienestar. Los equipos entonces que carecen de confianza son incapaces de entregarse a discusiones de ideas y que recurren en cambio a conversaciones veladas y comentarios cuidadosos, consideran que son políticamente correctos y eso es andarse por las ramas y nunca somos claros y puntuales. La falta de conflicto es un problema porque refuerza entonces la tercera disfunción de un equipo, que es la falta de compromiso. Como estamos siendo políticamente correctos, entonces si incumplimos siempre tendremos argumentos, razones, motivos, pretextos. Y esto significa que si alguien en algún momento se atreve en un debate abierto y apasionado, algunas veces el resto de los miembros pues, piensan que es muy agresivo, muy violento, cuando la invitación siempre es que no es que queramos evitar los conflictos, pero que sí seamos capaces porque nos tenemos confianza y porque no queremos evitar el conflicto, sino queremos simplemente poner sobre la mesa las cosas con las que estamos de acuerdo o no. Entonces, que no incurramos en esta falta de compromiso. Ahora, esta falta de compromiso y aceptación de los miembros de un equipo, entonces nos lleva a evitar responsabilidades, que es la cuarta disfunción. Y esto, pues, como no se comprometen con un claro plan de acción, hasta la gente más centrada y entusiasta, entonces suele vacilar, dubitar, tener duda y antes de llamar la atención de sus compañeros sobre acciones y conductas que le parecen contraproducentes para el bien del equipo y de la organización. Esto entonces nos lleva a que la incapacidad para hacerse responsables crea un ambiente en que pueden prosperar pues la quinta disfunción, que es la falta de atención a los resultados. El ego está de por medio, el desarrollo de la carrera personal por encima, el reconocimiento personal por encima del trabajo de los pares colaboradores o del equipo, o simplemente las necesidades de cada una de las áreas o departamentos que se privilegia y que están siempre por encima de las metas colectivas. Y así, al igual que una cadena a la cual se le ha roto un eslabón, el trabajo en equipo se deteriora y si se permite que florezca una sola de estas disfunciones, créeme que entonces todo el equipo cae en un desbalance.
Ahora, hay quien me dice, oye, pero ¿por qué no hablamos mejor de funcionalidad en lugar de disfuncionalidad? Ah, bueno, pues si habláramos entonces de las funciones importantísimas de un equipo, si estas las tornáramos de manera positiva, pues entonces la regla número uno sería confianza entre unos y otros. Pero esta confianza se construye, no se puede imponer. La segunda sería estar dispuesto a participar en conflictos con la intención siempre de llegar a acuerdos. El tercero sería entonces sí o sí cumplir con los compromisos de decisiones, de planes de acción y que se respeten los acuerdos. El cuarto sería responsabilizar mutuamente el cumplimiento de esos planes. Y el quinto, si ya las cuatro anteriores funcionaron, entonces es centrarse en el logro de resultados colectivos y esto significa más que una tripulación alineada y cumplida y coordinada, que exista verdaderamente una cooperación entre las diferentes áreas y los miembros del equipo. Esto suena sencillo, créeme, y en realidad puede ser muy sencillo si existe la disposición de todos los involucrados. Sin embargo, dada la experiencia que hemos tenido y lo que vemos actualmente, es que es difícil porque requiere niveles de disciplina, niveles de conciencia y no todos los integrantes del equipo están dispuestos a pararse en ese lugar. Algo que hace algunos webinars me has escuchado y que para quienes han participado conmigo en algún diplomado, algún seminario, taller, me han escuchado es, si no estás dispuesto a cambiar, el cambio te cambia, sí, pero por otro. Entonces, esta adaptación al cambio que es inminente y sobre todo el que estés dispuesto a coordinarte y a cooperar para poder estructurar un equipo, llevar a un grupo de personas a convertirse en un equipo y sobre todo a convertirse en un equipo de alto desempeño. Ahora, veamos entonces más detenidamente estas disfunciones. Y las preguntas surgen. ¿En quién confías dentro de, si formas parte de un equipo? Y yo lo primero que te preguntaría es, ¿quiénes son tus pares? ¿Y confías en tus pares? Y no solo en quién cumple sus acuerdos, también lo haces en las personas que sabes predecir su conducta de acuerdo a experiencias previas. Yo confío en esta persona porque sé que es responsable, porque sé que es comprometido, porque sé que es honesto. Entonces la pregunta es, ¿en quién confías? ¿Confías también en quien es capaz de aceptar que se equivocó o que cometió un error, que lo acepta, asume la responsabilidad y lo corrige? Hace muchos años también compartí en una universidad una frase como esta y luego se volvió un poco de dominio público. Quizá más de uno de ustedes me la han escuchado. Y es, si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Pero si no quieres, te extraño. Y el no querer es muy importante porque el que no sabe puede aprender, le puedes enseñar. Y el que no puede, pues lo puedes ayudar. Pero el que no quiere es porque materialmente no le da la gana. Y si no le da la gana, pues que entonces quizá no sea el espacio para esa persona. Los miembros de un equipo donde no hay confianza, pues todo el tiempo se ocultan mutuamente sus debilidades y errores, tienen temor de pedir ayuda, pues les preocupa cómo serán vistos, no ofrecen ayuda a los demás fuera de sus propias áreas de responsabilidad, pues que cada quien se rasque con sus uñas, llegan a conclusiones acerca de las intenciones o actitudes sin tratar de aclararlas, se cuestionan de forma privada si sus pares tienen las competencias que se requieren. ¿Será que es capaz? No, a mí se me hace que no es tan bueno. No reconocen ni examinan abiertamente las capacidades y experiencias de cada uno y cómo se pueden ayudar. Pierden tiempo y energía cuidándose, cuidando su imagen, cuidando el cómo son vistos ante los demás y controlando su conducta para causar siempre una buena impresión. Siempre tienen la excusa, el argumento perfecto para no convivir con sus pares y muchos de ellos evitan estas reuniones o convivencias fuera del ámbito de trabajo. No, 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 yo no vine a esta empresa a ser amigos y mis relaciones son estrictamente profesionales. Y eso nos lleva a que no se construya justo este ámbito de confianza y se convierta en una disfunción.
¿Cuál es el papel entonces de un líder? Tú como líder de líderes y como miembro de un equipo, pues el papel de un líder en esta disfunción está relacionada con justo su capacidad de mostrarse ante el equipo tal y como es vulnerable, y además diciendo abiertamente pues que no lo sabe todo, que requiere ayuda, que se equivoca y que es capaz de reconocer sus errores y además es capaz de recibir y dar retroalimentación dejándola entrar sin justificaciones o evadirse. Eso es construir confianza. El líder hace posible el conflicto, pues simplemente porque los miembros del equipo no dudan en entregarse a debates apasionados y a veces hasta emocionales, a sabiendas de que no habrá represalias, de que nadie lo tomará personal por exponer sus puntos de vista opuestos o no estar de acuerdo. Esto nos lleva a la disfunción 2, que es el temor al conflicto. Y te comparto este bucle de equilibrio que a mí me encanta y que cuando lo entendí, lo comparto cada vez que puedo, porque lo veo en muchísimas relaciones personales y profesionales. Queremos todo el tiempo, estamos obsesionados todo el tiempo estar en la zona de bienestar. No queremos tener diferencias ni discusiones. Y cuando empezamos a ver ciertas diferencias y ciertas discusiones, muchos piensan que es el principio del fin. Ups, todo estaba funcionando perfecto, pero pues ahora ya tenemos diferencias, pues ahora ya nos peleamos, pues ahora ya no es tan fácil ponernos de acuerdo. Y entonces, ¿qué es lo que buscan? Pues terminar las relaciones, renunciar o cambiar a los integrantes. Cuando es súper sano salir de la zona de bienestar y si tenemos claras las reglas, entrar a la zona de conflicto. No nos vamos a agredir, no nos vamos a insultar, no nos vamos a faltar al respeto, pero vamos a entrar a la zona de conflicto y cada quien va a hacer escuchar la posición de los demás y al final siempre habrá el compromiso de establecer acuerdos. Y eso nos va a permitir entonces salir de la zona de conflicto y volver a entrar a la zona de bienestar. Y este es un bucle de equilibrio, un bucle de retroalimentación que ocurre en todos los ámbitos relacionales, personales y profesionales. Los equipos que evitan conflictos, pues tienen reuniones acartonadas, operativas y tediosas, crean un ambiente en el que abunda la lucha por el poder y los ataques personales no son abiertos, frontales. La estrategia es hablar mal de los proyectos, hablar mal de los demás, pero no de las personas que los dirigen. Entonces se ignoran temas polémicos que son decisivos y entonces la junta era para tratar este tema y fue lo único que no se trató o se trató superficialmente para que nadie se sintiera exhibido públicamente. No se interesan por las opiniones y perspectivas de los miembros del equipo y cuando se invita a alguien a que emita su opinión, todo el tiempo tiene que cuidarse de no pisarle lo como diríamos en el ámbito popular, de no pisarle los callos o de darle codazos o patadas a los demás, porque si no, pues tarde o temprano se la van a cobrar. Pierden tiempo y energía en fingir interés y no exponerse, cuidando su imagen y evitando el riesgo del manejo interpersonal. Entonces, las relaciones distantes, relaciones superficiales, conversaciones superficiales y llevamos la fiesta en paz. Los equipos que se comprometen en conflictos, pues requieren establecer ciertas reglas, las cuales son siempre bienvenidas, pero tienen reuniones animadas, intensas, interesantes, hay brainstorm, se convierte en un think tank, extraen y explican ideas de todos los miembros del equipo, se resuelven rápidamente problemas operativos, porque lo que les interesa, sobre todo en estas discusiones de estos equipos y sobre todo equipos directivos, es hablar de los planes y de las estrategias. Minimizan las luchas de poder y ponen sobre la mesa los temas para discutirlos porque saben que en estas reuniones se toman decisiones por muy controversiales y polémicas que sean, porque lo que estamos buscando es lograr consensos y acuerdos. A veces no logramos el consenso, a veces la mayoría no está de acuerdo, y entonces lo que estamos buscando es que haya una mayoría simple. A ver, somos 10, 6 estamos de acuerdo, sí, ok, bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Y lo que siempre le pedimos a quienes forman parte de la minoría es que sean lo suficientemente institucionales para que no boicoteen las decisiones que fueron tomadas por la mayoría. En la disfunción número 2,
Pues vamos a ver que el papel de un líder en esta disfunción es afrontar el desafío de promover conflictos saludables sin perjudicar a los miembros del equipo, evitando interrupciones, descalificaciones, faltas de respeto, agresiones y arranques excesivos, estableciendo un contexto en donde son aceptadas y bienvenidas las diversas visiones y posiciones. Vamos a la disfunción 3, entonces, la falta de compromiso. Y aunque el compromiso está ligado al cumplimiento de las promesas y acuerdos, en el contexto del equipo también depende de la claridad de los mensajes, de la importancia de las decisiones y de la aceptación de las diferencias y el respeto a los desencuentros y desacuerdos. Pues no estoy, como diría Voltaire, no estoy de acuerdo contigo, pero respetaré hasta con mi vida tu derecho a expresar tu opinión. ¿Ok? La escuchamos y veamos qué es lo que opinan los demás. Las dos grandes causas de la falta de compromiso en los equipos son que siempre estamos buscando el deseo de consenso y a veces no logramos el consenso porque no todos van a estar de acuerdo, pero si la mayoría está de acuerdo, bienvenido. Y la segunda es esta enfermiza necesidad de certidumbre. Si tienes 30, 40 o 50 años, llevas 30, 40 o 50 años nadando en el inmenso océano de la incertidumbre. Yo no entiendo por qué entonces seguimos tan agobiados con querer tener certezas. La única certeza que yo tengo es que me voy a morir y no sé cuándo, y tú también. Entonces deberíamos de estar más que acostumbrados de nadar en este inmenso océano de la incertidumbre y entender que la certidumbre es muy cortoplacista. Yo puedo tener la certeza y haber diseñado algunos planes y pensar que aunque tenga la certeza, eso no significa que al 100% va a ocurrir lo que planeamos, lo que diseñamos o lo que pensamos. Entonces, evitemos esta inmensa necesidad de tener certeza porque en este instante habitamos en un amplio espacio de incertidumbre. Los equipos que no se comprometen no dejan claro cuál es la dirección y las prioridades. Dejan pasar oportunidades debido al excesivo análisis y a la innecesaria postergación. La falta de compromiso, en este caso, entonces, el líder en esta disfunción siempre está buscando tener esta capacidad de sentirse cómodo ante la perspectiva de adoptar decisiones que finalmente pueden resultar equivocadas. Ok, lo que decidimos ayer, dada la cantidad de información que teníamos ayer, consideramos que era correcto, pero hoy que tenemos más información y que cambiaron las condiciones, entonces sí, lo que decidimos ayer quizá funcionaba ayer, pero hoy no y requerimos hacer modificaciones. Entonces, ser capaz de no paralizarse, de que no se convierta en una cacería de brujas y moverse rápidamente ante cualquier cambio de dirección, aun cuando no haya consenso, pero la mayoría sepa que esa quizás sea la mejor decisión y aunque no exista la certidumbre que requeriríamos, porque si no incurrimos en esta parálisis por análisis. La disfunción 4, que es esta de evitar responsabilidades, bueno, pues suele interpretarse la palabra responsabilidad como sinónimo de atribución de poder o con calidad, y no es así. La responsabilidad no es otra cosa más que la habilidad de responder de acuerdo a las necesidades y los requerimientos. Pero muchas veces lo que vemos es que cuando la gente opera desde este status quo, desde esta zona de confort, entonces los estándares son bajos, la gente quiere operar desde un ámbito de seguridad, no hay esfuerzo, no hay implicada energía, no hay mucho interés y se evita al máximo el cambio de velocidad y por supuesto que no nos cambien los roles y las posiciones. La esencia de esta disfunción reside justamente en la falta de disposición de los miembros y la gente no quiere sentirse incómodo, no quiere sentirse cuestionado, tampoco quiere que se le cuestione por incumplimientos de metas y objetivos y entonces lo que ocurre es que quizá las actitudes y conductas tienden a ser pues lo más light, lo más polite, porque no queremos tener conflictos y tener severas o profundas diferencias con otros miembros del equipo. Los equipos que evitan hacerse responsables, entonces pues se generan una gran cantidad de resentimientos entre los miembros
se alienta la mediocridad y la gente pues opera en su zona de confort, el crecimiento es marginal, se decae la energía y se pone sobre los hombros del líder un peso individuo y la gente empieza a delegar hacia arriba porque no quiere tomar decisiones y prefiere ante esta incertidumbre y ante estas dudas y para evitar conflictos, entonces que esto sea una corresponsabilidad. Yo soy responsable, pero comparto la responsabilidad con el jefe, así si nos equivocamos, pues nos equivocamos los dos. En esta cuarta disfunción de evitar responsabilidades, el papel del líder es siempre enfrentarse al desafío e inculcar el compromiso de asumir la responsabilidad aunque nos equivoquemos. Porque para que esto sirva es primordial el mecanismo de revisión del desempeño y el cumplimiento de objetivos, aunque muchas veces no los estemos logrando o aunque a veces se nos cuestione nuestra manera de hacer las cosas y es perfectamente bien visto por el resto de los colaboradores porque no, esto no va a ocurrir solo con una o dos personas, esto le ocurre a todos los colaboradores, esta revisión de todos. Cuando un líder crea un vacío de responsabilidad, entonces se convierte en el único en imponer medidas disciplinarias y volvemos entonces a la época de la revolución industrial en donde el jefe pues siempre se convertía en capataz. En la disfunción 5, la falta de atención a los resultados, pues la disfunción mayor de un equipo es justo la tendencia de sus miembros a ocuparse de algo distinto a las metas colectivas. Entonces cada quien se centra en lo que le conviene a su área, a su departamento, y entonces los objetivos grupales o los objetivos organizacionales no son tan importantes mientras mi área opere bien y nuestras calibraciones de desempeño sean las correctas. Y entonces los resultados también están ligados al estatus del equipo y al estatus individual y nadie quiere que eso se vea afectado. Los equipos que no se enfocan en los resultados se estancan, no crecen, pierden las batallas con los competidores, pierden a colaboradores valiosos y se distraen fácilmente con otras cosas. Pierden la claridad de sus metas y objetivos, privilegiando su carrera personal siempre por encima del desarrollo del equipo. Esta falta de atención entonces a los resultados, el líder requiere intervenir en esta disfunción, estableciendo claramente cuáles son los objetivos, las metas y los resultados y no permitiendo que nadie se desalinee justo de ese propósito y de esa visión. Los líderes requieren ser desinteresados y objetivos y reservar las recompensas y reconocimientos justo para aquellos que hacen verdaderos aportes a lo largo del cumplimiento de las metas del equipo. Estas son las 5 disfunciones y estas 5 disfunciones, como vimos entonces, pues es un proceso piramidal. No perdamos la confianza. Procuremos respetar y cuidar a nuestros colaboradores, sobre todo los más valiosos. No perdamos a esas personas justo en este instante, porque si perdemos a estos colaboradores valiosos y el día de mañana los requerimos de regreso en la organización, difícilmente van a querer volver. Y si tenemos a personas que llevan 10, 15 o 20 años, ojo, conocen la organización muy bien y esas personas son el verdadero soporte de la organización y el resto de las personas confían en que hay un plan de carrera y hay un plan de sucesión. Entonces, como vemos, si se pierde la confianza y si no somos capaces de tener estas discusiones abiertas, se genera esta falta de compromiso, la gente no se hace responsable y por ende, entonces perdemos el foco en los resultados. Mi querido Lino, algo que te gustaría, por favor, comentarnos. Bienvenido. Muchas gracias, Santiago. Buenas tardes y buenas tardes a todos y a todas. Mira, hay un libro que hace un par de años leí que se llama La sabiduría de las multitudes. El autor es James Surowiecki, que es un autor con apellido polaco. Ajá. Y él parte de un principio de Peter Senge, en donde él cita lo que dice Peter Senge, en el sentido de que los equipos que tienen una inteligencia superior a 120, ¿sí? Pero normalmente funcionan con una inteligencia colectiva de 60. Eso lo dice Peter Senge.
Así es. Y Surowiecki se encarga en este libro de la sabiduría de las multitudes de poner de alguna forma en evidencia cuáles son las razones por las cuales muchas veces los equipos son infravalorados, son subestimados, no se aprovecha todo ese talento que como equipo, como grupo, en esa distinción que mencionas de grupo y equipo. Y él menciona que hay 4 aspectos que habría que tomar en cuenta. El primero de ellos es que el líder tendrá que trabajar mucho la diversidad de opiniones, en donde cada persona pueda disponer de alguna información adicional. El segundo aspecto es que se sienta un ambiente de independencia para que cada quien pueda expresar libremente sus opiniones, sus puntos de vista, etcétera, ¿no? Tú lo mencionabas de manera muy clara al principio, es decir, cuando tenemos estilos de liderazgo demasiado autoritarios o demasiado centrados en tener la razón, pues te podrás imaginar que los equipos se sienten todos menos independientes de expresar lo que puedan pensar. Así es. Y el tercer aspecto, pues tiene que ver con la descentralización de lo que dice este hombre, es decir, de qué forma pueden ir adquiriendo una serie de conocimientos e ir de alguna forma fortaleciendo precisamente sus posturas a través de lograr especializaciones y lograr información muy específica. Y la última es disponer de alguna forma de mecanismos que puedan transformar sus juicios, ¿no? Que puedan incluso enriquecer los juicios de otros. Y a mí me pareció muy interesante esto que menciona este autor, porque es cierto lo que mencionas, ¿no? Los equipos de trabajo es una tristeza que a partir de estas disfuncionalidades no tengan la posibilidad de poder manifestar todo el potencial que tienen, ¿no? Sí. Sería mi comentario, Santi. Te Muchas agradezco gracias. infinitamente, Lino, muchas gracias. Y si les parece bien, pues abriremos una sección de preguntas y respuestas y pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Bienvenidos. Ya sea que activen su micrófono o que escriban su pregunta en el chat. ¿Alguna duda, alguna pregunta? 17:57, nos quedan 3, 4 minutos. Bienvenidas sus preguntas, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Puedo hacer una pregunta? Por favor, bienvenido. Se menciona en la presentación algo de como la contraparte de la pirámide que estábamos viendo, que era la confianza entre unos y otros, la participación de los conflictos y todo eso. Cuando identificamos esta pirámide en los equipos, ¿cómo o por cuál empezaríamos a desarrollar la contraparte? Igual tendría que ser como la pirámide, empezamos por el tema de la confianza, después vamos por el tema de los conflictos, o sí. ahí Tenemos me que gustaría si empezar me puedes por la ayudar con base eso. de la pirámide. ¿Sí? Gracias por tu pregunta, muy interesante, muchas gracias. El tema es justo que empezamos por la base de la pirámide y tiene que ver con la confianza. Y una de las cosas es, yo muchas veces hago el ejercicio y les digo, por favor, trae a tu mente el nombre de una persona en la que confías. Y entonces, bueno, pues rápidamente te llega a la mente el nombre de una persona en la que confías y le digo, ok, ¿confías en esa persona porque es una persona honesta? Bueno, sí. ¿Confías en esa persona porque es una persona responsable? Sí. Y si es una persona responsable, entonces es una persona que cumple con sus compromisos? Sí. Entonces, invariablemente requerimos empezar por el espacio de la confianza en los equipos. Y si yo les pidiera a cada uno de ustedes que trajeran a su mente el nombre de una persona en la que no confían, solo una. Entonces no confías en esa persona porque es deshonesta. Me dirías, uy, Santiago, pues no sé si sea capaz yo de emitir ese juicio. Bueno, regresemos en un momento a eso. Entonces, ¿no confías en esa persona porque es irresponsable? No, bueno, sí es irresponsable. Ok, no confías en esa persona porque es una persona que no cumple sus acuerdos, sus compromisos. Sí. Ok. Ahora, ¿quién es una persona deshonesta? Una persona deshonesta es alguien que roba, es alguien que miente y es alguien que engaña. Alguien que no cumple sus compromisos, sus acuerdos, entonces miente, entonces engaña, ¿sí? Entonces esa persona también es deshonesta. Y qué fuerte.
Entonces, veamos que este ciclo siempre empieza desde el ámbito de confianza. Lo primero que requerimos construir en un equipo siempre es confianza y por eso es la base de la pirámide. Espero que esto te sirva. Gracias, muy amable. Con mucho gusto. ¿Alguien más, por favor? Ya saben que activan su micro o me lo escriben en el chat y con mucho gusto. Ok, bueno, parece ser que no hay ninguna pregunta adicional. Entonces, como en ocasiones anteriores, pues les agradezco su participación. Son las 6 de la tarde, terminamos puntualmente y pues ya saben que yo siempre cierro estos webinars con esta frase, con este silogismo de los Upanishads, que se escribió 2300 años antes de Cristo y que sigue estando tan vigente hoy como hace 4300 años. Nada ha cambiado, solo yo he cambiado, por lo tanto todo ha cambiado. Les agradezco infinitamente su participación y ya saben que nos vemos el próximo martes en el próximo webinar. Y si quieren revisar este webinar, compartirlo con alguien más o revisar los webinars anteriores, les pido que visiten la plataforma expertosentransformación.com. Ahí están los webinars anteriores y también los invito a que visiten la plataforma completa. Es la única plataforma en el mercado en donde lo que estamos ofertando ahí es que desarrolles estas 120 habilidades que forman parte de las competencias básicas y que desafortunadamente en ninguna otra plataforma en línea las vas a encontrar. Ojalá y te des la oportunidad de visitar la plataforma y de que conozcas estas competencias básicas, que verifiques a través de las autoevaluaciones gratuitas si las tienes desarrolladas y si no las tienes, que pagues una membresía súper económica y que puedas desarrollarlas. Gracias por participar y te veo el próximo martes. Que tengas buena tarde. Gracias, Santiago. Hasta luego. Gracias, Rosa María. Gracias, Santi. Un abrazo. Gracias, que les vaya muy bien. Cuídense. Gracias. Un abrazo, Santi. Gracias, mi querido Lino. Abrazo. Abrazo grande.